Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CatLego. Aquí en el módulo de neurología, rumbo al examen nacional de residencias médicas, preparándonos para ese examen nacional. Soy el doctor Matías Márquez Valderrama y ahora veremos un tema muy importante con respecto a las alteraciones campimétricas. Espero que sea de su agrado. Miren, aquí este tema es de suma importancia porque a veces en la facultad, cuando estamos leyendo este tipo de temas, se nos complica mucho el comprenderlo. Y pues son uno de los temas que frecuentemente se preguntan en el ENAR. Entonces, aquí en este módulo nos vamos a dirigir precisamente a contestar algunas preguntas para ayudarlos a ustedes a comprender cómo se dan esas alteraciones campimétricas. Aquí les puse un caso para que lo lean. Es una mujer de 34 años, acude a consulta por referir cefalea de 3 meses de evolución. Además menciona que en los últimos días ha notado salida de secreción a través de ambas mamas. Usted sospecha de un adenoma hipoficiario. Al momento de la exploración campimétrica, usted esperará encontrar, y nos ponen aquí las opciones, doctores, obsérvenlas bien. Hemianopsia bitemporal heterónima, hemianopsia bitemporal homónima, hemianopsia nasal derecha y temporal izquierda, y hemianopsia nasal izquierda y temporal derecha. Entonces, una de las dudas que siempre nos surge es precisamente determinar cuándo se trata de una hemianopsia bitemporal o binasal o alguna hemianopsia nasal y temporal. A veces en los libros cuando los estamos leyendo o en los textos que refieren este tipo de temas, no entendemos del todo cómo se da una alteración campimétrica. Y es precisamente que vamos a dilucidar aquí sus dudas. Tal vez algunos ya contestaron, precisamente porque de forma automática ustedes relacionan inmediatamente adenoma hipoficiario, ¿sí?, con algún tipo de hemianopsia, sobre todo hemianopsia bitemporal. Entonces, observen, adenoma hipoficiario, ahí está, bien descrito, e inmediatamente les ponen las opciones. Tal vez ustedes ya respondieron a alguna hemianopsia bitemporal, pero el hecho es que se nos confunde que precisamente puede ser una hemianopsia heterónima u homónima. Aquí les ejemplifiqué de forma muy clara lo que corresponde a los campos de la retina, ¿sí? El campo de la retina, tanto en su lado nasal, aquí está bien descrito, este es el campo de la retina nasal y este es el campo de la retina temporal. Entonces, campo de la retina nasal hacia la línea media y campo de la retina temporal por fuera de la línea media. Y aquí tenemos el campo de la retina del lado izquierdo. Aquí tenemos el campo de la retina nasal, ¿sí?, que es este de aquí. Y este es el campo de la retina temporal. Ojo derecho y ojo izquierdo. Este es un corte axial. Hagan de cuenta que están viendo al paciente por arriba, ¿sí?, como si le estuvieran viendo el cráneo por arriba. Este es el campo de la retina. Entonces, tenemos el campo visual. El campo visual, ¿sí?, derecho, y el campo visual izquierdo. Y este campo visual se va a dividir tanto en un lado nasal, como está aquí, y en un campo temporal, como también está aquí, ¿sí? Entonces el campo temporal visual y este es el campo nasal visual. Todo del lado derecho. Y del lado izquierdo, igual. Tenemos un campo nasal, ¿sí?, hacia la línea media, campo visual nasal, y el campo visual temporal, ¿sí?, por fuera de la línea media. Este es el campo visual y este es el campo de la retina. Campo visual y este es el campo de la retina. Perfecto. Entonces, vean ustedes, el campo de la retina temporal, ¿sí?, observa directamente al campo visual nasal.
¿sí? El campo de la retina temporal observa al campo visual nasal del lado derecho. Y como ustedes pueden observar, una vez que llega a la retina, sus fibras se dirigen de forma directa, así lo ejemplifiqué, hacia el lóbulo occipital. Llegan directamente al lóbulo occipital. Directamente está localizada pues toda la vía visual, llega ahí a la cisura calcarina, a las áreas 16, 17 y 18 de Brodmann. Y miren, campo de la retina, campo visual, nasal izquierdo, es observado este campo visual por el campo de la retina temporal, ¿sí? Igual que el lado derecho. Y esta vía también llega directamente hacia el lóbulo occipital, ¿sí? El lóbulo occipital directamente allá al área donde se encuentra la cisura calcarina. Entonces, como ustedes pueden ver, no se cruzan estas vías en la línea media, como lo hace aquí. Observen ustedes que el campo de la retina nasal, ¿sí?, observa directamente al campo visual, ¿sí?, temporal del lado derecho. Y esta vía, estas fibras, sí cruzan la línea media a nivel de lo que es la hipófisis, es donde está precisamente el quiasma óptico. Entonces, tenemos aquí el campo de la retina nasal y observa directamente al campo visual temporal y también cruza por el quiasma óptico llegando también hacia la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Se los puse por separado, miren, esas son las vías, esta no cruza y esta sí cruza por el quiasma óptico. Este es de quiasma óptico. Entonces, si unimos todas las vías, nos queda algo así. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos una lesión exactamente en el quiasma óptico, ¿qué es lo que va a referir el paciente o la paciente cuando tiene una afección por debajo del quiasma óptico? Ya sea el crecimiento de un adenoma hipofisiario o bien la presencia de un tumor como el craniofaringioma, ¿sí?, que va precisamente comprimiendo el quiasma óptico. Pues, como ustedes pueden ver, si se afecta nuestro quiasma óptico, el paciente va a referir, como observan ustedes aquí, que no alcanza a ver el campo temporal visual del lado izquierdo, como se representa aquí. Esto negro es lo que dice el paciente que no alcanza a ver, ¿sí?, que es esto de aquí. Y el campo visual temporal del lado derecho, que es lo que no alcanza a ver también el paciente. Entonces lo dibujamos así. Observen, este campo visual temporal corresponde a esta porción oscura, ¿sí?, esta alteración campimétrica que refieren los pacientes. ¿Y todo por qué? Por una lesión a nivel del quiasma óptico. Entonces, nosotros describimos, pues sí, tiene una hemianopsia, en este caso, ¿sí?, pues bitemporal. Bitemporal y se dice heterónima. ¿Por qué? Porque no están del mismo lado, ¿sí? Entonces, este es el campo visual derecho y este es el campo visual izquierdo. Y la respuesta al caso clínico, pues es una hemianopsia heterónima, ¿sí? Y obviamente, pues es bitemporal. En cambio, si nosotros tenemos una lesión, observen ustedes bien, si tenemos una lesión en el lóbulo occipital del lado izquierdo, ¿sí?, no sé, supongamos que es una hemorragia en el lóbulo occipital o bien algún tumor en el lóbulo occipital o un quiste por algún cisticerco, alguna lesión estructural en el cerebro, pero que se encuentre exactamente en el lóbulo occipital del lado izquierdo. Bien, ¿qué es lo que no va a alcanzar a ver? Pues seguimos las vías. Quedaría así. Entonces, si se daña el lóbulo occipital izquierdo, el paciente va a referir que no alcanza a ver precisamente el campo
visual temporal del lado derecho, como está aquí. Esto es lo que no alcanza a ver el paciente, que es este de aquí, y que no va a ver también, pues el campo visual nasal del lado izquierdo. Entonces, como están del mismo lado, es una hemianopsia, se le dice homónima, ¿sí? Del mismo lado es derecho, derecho. Entonces es una hemianopsia homónima. En este caso, de localización nasal del lado izquierdo y en este caso temporal del lado derecho. ¿Y qué pasa con el lado contralateral? Si tiene una lesión el paciente en el lóbulo occipital del lado derecho. Bien, si tiene una afección del lóbulo occipital del lado derecho, el paciente no va a alcanzar a ver precisamente el campo visual nasal del lado derecho y no va a alcanzar a ver el campo visual temporal del lado izquierdo. Todo por una lesión localizada en el lóbulo occipital del lado derecho. Entonces, pues esta maniobra, estos dibujitos son de suma ayuda, pues precisamente para identificar la localización de la lesión cuando el paciente refiere el tipo de alteración campimétrica, ¿sí? Entonces, pasando al caso clínico, si nos dicen que es un adenoma hipoficiario, ¿sí? Un adenoma hipoficiario, ya decíamos que sí es una hemianopsia bitemporal. Aquí como nos ponen las opciones A y B. Pero lo correcto es que es una hemianopsia bitemporal heterónima, ¿de acuerdo? Y es el inciso A la respuesta correcta. Tenemos otro caso clínico, obsérvenlo ustedes ahí. Es un hombre de 75 años, hipertenso y fumador crónico, que acude por experimentar una cefalea intensa y tolerable que remite espontáneamente, cursando de forma posterior con alteraciones en la vista. Es atendido en el servicio de urgencias, en donde se detecta un defecto campimétrico, siendo nasal en el ojo derecho y temporal en el ojo izquierdo, tal y como muestra aquí la imagen. Observen ustedes, chicos, ahí está. Temporal, ¿sí? En el ojo izquierdo y nasal en el ojo derecho. Así está el paciente. Se manda a realizar una tomografía, esperando encontrar un probable evento isquémico y a nivel de dónde. Ahí les pregunta a ustedes precisamente la localización de la lesión, exactamente por esta alteración campimétrica. Entonces les ponen inciso A, lóbulo occipital, lóbulo temporal izquierdo, inciso B, lóbulo occipital derecho, inciso C, lóbulo parietal derecho e inciso D, lóbulo occipital izquierdo. Entonces, ¿cuál de estas sería la correcta de acuerdo a esta alteración campimétrica? Vamos a analizar el caso. Entonces, si la lesión fuera en el lóbulo occipital izquierdo, decíamos que vamos a tener una alteración campimétrica. En este caso, temporal del lado derecho y nasal del lado izquierdo. Perfecto. Observen ustedes cómo es la lesión, ¿sí? Cómo está descrita aquí. Entonces la lesión descrita es así. Temporal, afección temporal del campo temporal del lado izquierdo y nasal del lado derecho. Por lo tanto, la lesión corresponde, ustedes observen, pues al lóbulo occipital del lado derecho. Aquí está, ¿sí? Entonces la respuesta correcta, si ustedes lo analizaron bien, es lóbulo occipital del lado derecho. Todas estas lesiones pues son a nivel retroquiasmáticas, ¿sí?
o bien a nivel del quiasma. Ya decíamos que a nivel del quiasma son hemianopsias bitemporales, heterónimas, y a nivel de retroquiasmáticas, pues son hemianopsias que se les dice homónimas. Aquí nada más vale la pena recalcar que la única hemianopsia binasal, en vez de ser bitemporal, también sería a nivel del quiasma, pero por fuera del quiasma. Y son casos rarísimos. De hecho, no se ven las hemianopsias binasales. ¿Por qué? Porque se debería tener una lesión que estuviera comprimiendo por fuera el quiasma óptico. Y una lesión bilateral a ese nivel, la única etiología sería que fuera un aneurisma bilateral o un aneurisma tanto en la carótida derecha como en la carótida izquierda, que creciera al mismo tiempo y que comprimiera la parte externa del quiasma. Sería la única etiología. Por eso la mayoría de las etiologías de las hemianopsias son hemianopsias bitemporales, ¿sí? Heterónimas, precisamente porque comprimen por debajo las fibras del quiasma óptico. Bien, fíjense bien, aquí tenemos otro paciente, un paciente de 24 años, el cual ingresa al servicio de urgencias por presentar un cuadro de 4 horas de evolución caracterizado por amaurosis derecha. Es decir, aquí en la amaurosis ustedes pues ya tienen afectado tanto el campo temporal como el campo nasal. Ambos campos ya están afectados aquí, derecho e izquierdo. Y lo que nos describe también el caso clínico es que la pupila derecha, fíjense bien, está dilatada sin respuesta a la luz. Y además, una cosa importantísima en estos casos, observamos papilitis en el fondo de ojo, ¿sí? O sea, papilitis. Esos son los puntos clave que si los seguimos bien, pues vamos a dar con el diagnóstico. Entonces, nos preguntan, la medida a considerar. ¿Cuál es la medida a considerar en este paciente joven que ingresa al servicio de urgencias? Y nos ponen aquí las medidas. Tomografía de cráneo simple, administración de metilprednisolona, toma de punción lumbar con determinación de citoquímico y potenciales visuales. Ahí nos ponen las opciones. Entonces, ¿cuáles de estas o cuáles de estas opciones ustedes escogerían? Tal vez muchos de ustedes, obviamente por lo que ven en el servicio de urgencias, cuando rotan en el servicio de urgencias, hayan escogido precisamente la opción de tomografía de cráneo simple. Pero observen bien lo que dice la pregunta. ¿Cuál es la medida a considerar en un servicio de urgencias ante todos estos datos clínicos que ya nos está arrojando el paciente? Tal vez por rutina, pues ya saben que a todo paciente que viene con una alteración neurológica, inmediatamente todos los médicos indican una tomografía de cráneo. Sí, pero casi ya les están dando el diagnóstico. Como les digo, es una amaurosis, ya se está afectando tanto el campo temporal como el campo nasal del lado derecho. Quiere decir que la lesión ya está a nivel del nervio óptico cuando se afectan los dos campos. Los pacientes refieren precisamente una amaurosis, o sea, una pérdida total del campo visual, ¿sí? Tanto en su lado nasal como en su lado temporal. Entonces los pacientes refieren amaurosis. Y amaurosis lo describen los libros como pérdida total de la visión, ¿sí? De forma súbita en un paciente de 24 años, lo que hay que pensar inmediatamente es en una neuritis óptica. Eso es lo que hay que pensar. Bien, también las neuritis ópticas se pueden llegar a presentar con alteraciones de la colorimetría, ¿sí? Que se captan por medio de los test de Ishihara. Entonces también las alteraciones de la colorimetría pueden dar de forma indirecta pues datos precisamente de que el paciente está iniciando con una neuritis óptica. También los pacientes con neuritis óptica, uno de los principales síntomas que refieren es el dolor ocular o bien retroocular. Los pacientes coloquialmente dicen me duele el tomate. Entonces, a este signo se le llama signo del Hermit ocular. Aquí dice, no, pues me duele el ojo, ¿sí? En el fondo de ojo,
aquí vamos a puntualizar algo muy importante. Recuerden que el término de papilitis, doctores, el término de papilitis se utiliza para términos de examen para pacientes que cursan con neuritis óptica. Papilitis, relaciónenlo con neuritis óptica, y como es una neuritis óptica, obviamente el paciente, pues, ¿qué va a pasar? Va a perder la visión. Aquí les pongo. Los pacientes pierden la visión. Papilitis, neuritis óptica, los pacientes pierden la visión. En cambio, el término de papiledema se utiliza en pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal. Entonces, estos pacientes que tienen papiledema se van a quejar, pues, de cefalea, de vómitos, los libros lo refieren como en proyectil, y algo bien importante, en el papiledema con datos de hipertensión endocraneal, los pacientes no pierden la visión, ¿sí? Entonces, no pierden la visión. Bien, recordando, hay que ver de dónde nace, pues, la vía visual. Recuerden lo que nace, pues, tanto de las células que son fotorreceptores, ¿sí? Como son los conos y como son los bastones. Acuérdense que los bastones son células que captan la luz en medios oscuros. En cambio, los conos son células que captan la luz en medios luminosos. Bastones en medios oscuros y conos en medios luminosos. Estas celulitas se ponen en contacto con una célula que es la célula bipolar, y esta célula bipolar se pone en contacto con la célula ganglionar. Son las células ganglionares las que producen o forman el nervio óptico, ¿de acuerdo? Entonces, estas células ganglionares son las que forman el nervio óptico. Una vez que se forma el nervio óptico, llega directamente hacia el quiasma óptico, y del quiasma óptico, observen bien, llegan directamente a la región pretectal del mesencéfalo. De la zona pretectal del mesencéfalo, ¿sí?, que es esta de aquí, llegan, bueno, forman lo que es el asa de Meyer. Está el asa de Meyer que corre por lo que es el lóbulo temporal para llegar posteriormente a la cisura calcarina que se localiza en el lóbulo occipital, que en las áreas de Brodmann se traducen como las áreas 16, 17 y 18 de Brodmann, ¿sí? Todo esto es el recorrido de la vía visual. Entonces, lo que compete precisamente a la alteración de los dos campos visuales, tanto nasal y temporal, pues está dándose a nivel del nervio óptico. Algo bien importante que hay que comprender a la perfección es cómo se da tanto el reflejo pupilar como el reflejo consensual. Una vez que nosotros emitimos el reflejo de la luz sobre la pupila, ¿sí?, este estímulo tiene una vía aferente. Esta vía aferente se da precisamente por el nervio óptico, que llega al quiasma y posteriormente forma lo que es la cintilla óptica para llegar hacia la región pretectal del mesencéfalo. En la región pretectal del mesencéfalo se pone en contacto, como ustedes pueden ver, con una célula, ¿sí?, que le llaman de conexión. Esta célula de conexión, como su nombre lo dice, conecta todo ese estímulo a un núcleo que es el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí?, tanto de forma ipsilateral como contralateral. Entonces, todo este estímulo luminoso hace este recorrido, ¿sí?, y se pone en contacto con el núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo parasimpático que pertenece al tercer nervio craneal. Entonces, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es decir, aquí ustedes pueden observar, también estimula la región contralateral, y este núcleo parasimpático de Edinger-Westphal, ¿sí?, corre
por todo lo que es el tercer nervio craneal. Y el tercer nervio craneal, si recordamos, es un nervio que se encarga de inervar la pupila. Y como es un núcleo parasimpático, ¿qué es lo que va a hacer el sistema parasimpático sobre la pupila? Bien, el sistema simpático sobre la pupila lo que va a hacer es precisamente la miosis. Entonces, al inicio, cuando nosotros iluminamos la pupila, en este caso del lado izquierdo, todo este estímulo visual va a transcurrir por toda la vía, se va a poner en contacto con el núcleo de Edinger-Westphal ipsilateral, en este caso del lado izquierdo, y se va a devolver por su vía eferente, que es el tercer nervio craneal, hacia la pupila del mismo lado, en este caso la izquierda. Y por lo tanto, esta pupila izquierda, ¡pum!, se va a contraer. Pero si al ponerse en contacto al mismo tiempo con la región contralateral, pues la pupila contralateral también se va a contraer. A eso es lo que le llamamos reflejo consensual. Pero cuando tenemos un daño en el nervio óptico, en este caso del lado izquierdo, ¿sí?, en este caso aquí, ahí tenemos el daño, todo el estímulo visual que nosotros hagamos sobre esta pupila no va a poder hacer este recorrido, y por lo tanto, si no puede hacer este recorrido aferente, pues mucho menos va a tener un recorrido eferente. Por lo tanto, el tono de la pupila, en este caso del lado izquierdo, la pupila del lado izquierdo, pues por ese daño del nervio óptico, ¿sí?, vamos a tener que se dilata, ¿sí? Aquí se dilata la pupila precisamente por toda esta pérdida de la vía eferente. Y a largo plazo también se puede llegar a dilatar la pupila contralateral. Entonces, es por eso que la pupila del lado afectado, en este caso neuritis óptica del lado izquierdo, se dilata, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra guía de práctica clínica en cuanto al diagnóstico de la neuritis óptica y tratamiento? Miren, lo que nos dice es que el tratamiento, una vez que se sospecha clínicamente la presencia de una neuritis óptica, es la administración de metilprednisolona. Eso es lo que he indicado y esta es la dosis. 1 gramo por día, por 3 días, a veces hasta 5 días, precisamente para que el paciente no llegue con su daño, no se quede con su daño. Entonces, una tomografía de cráneo no nos serviría de mucho como una medida para delimitar precisamente el daño en este paciente, fíjense, de 24 años, pues es precisamente la administración de metilprednisolona. La tomografía, si es que se llega a realizar en este paciente, pues va a salir prácticamente normal. La punción lumbar no nos va a servir de mucho, ¿sí? No nos va a arrojar algún resultado, probablemente a un aumento de las proteínas, pero pues no va a ser una medida que solucione el problema. Los potenciales visuales, pues es un medio únicamente que nos van a decir que sí hay retraso en la conducción, pero no es un estudio que se haga de forma rutinaria en urgencias. Esto se hace por consulta externa, solo para corroborar el diagnóstico. Pero si ya tienes el diagnóstico en la mano con esos datos que te está dando el caso clínico, lo más conveniente y aceptable para delimitar el daño es precisamente la administración de bolos de metilprednisolona. Y así ustedes van a delimitar el daño en este paciente, doctores. Bien, hasta aquí ha sido el módulo de alteraciones campimétricas. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que sea de mucha utilidad para su práctica clínica. Quiero agradecer al equipo de producción aquí presente y quiero agradecer también al equipo de diseño que son los que hacen precisamente posible todos estos efectos que ustedes ven en las diapositivas. Pues nos vemos en la próxima y cualquier duda o comentario pueden hacerla llegar a nuestro Face y espero que sigan en nuestro canal. Gracias por su atención.